¿Por qué? Pues la omisión de un escrito oficial de la Iglesia explicando la misma obedece al principio de salvaguardar la vida de muchos hermanos que por no vivir en países como esta nación que tiene libertad religiosa, por no tener los mismos privilegios que tenemos nosotros, si la Iglesia emitiera una declaración oficial, pudiera poner en peligro la vida de esos hermanos. Y para que no causarles problemas a nuestros hermanos que viven en países que no tenemos las mismas libertades, entonces la Iglesia ha decidido omitir un escrito oficial y ha dejado que cada hermano haga lo que tenemos que hacer, escudriñar las Sagradas Escrituras para llegar a su comprensión. Saben, mis amigos y mis hermanos, nosotros en esta mañana vamos a estar estudiando la profecía de Daniel capítulo 11. Y vamos a estar entrando a esta profecía, y antes de entrar a la misma yo quiero establecer un bosquejo de qué es lo que vamos a hacer, para que ustedes me puedan seguir. En primer lugar, vamos a establecer algunos puntos que son fundamentales e imperiosos que usted comprenda con relación a la profecía de Daniel 11 en su entereza. Es decir, en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando el versículo 40. Pero para usted comprender el versículo 40, usted tiene que saber de qué trata el capítulo 11. Así que para facilitar una transición entre lo que usted no conoce a lo que usted va a conocer, yo voy a estar estableciendo una base fundamental de información mínima que usted necesita conocer con relación a esa profecía para que cuando entremos al versículo 40 usted lo pueda comprender. Una vez establezcamos esa base, vamos a pasar a una segunda parte. Vamos a presentar la evidencia bíblica. Y su servidor enfatiza esta palabra, la evidencia bíblica, que nos ofrece una base competente y suficiente para nosotros identificar y por ende desenmascarar los símbolos que están subterfugiados o escondidos allí en Daniel 11:40, que de hecho les adelanto, son dos. Hay dos símbolos proféticos en Daniel 11:40, es el rey del norte y el rey del sur. Y en esta segunda parte lo que vamos a estar haciendo es, yendo a la Biblia, nuestro libro base de interpretación profética, y con la Biblia vamos a ir viendo qué representa el rey del norte y el rey del sur. Una vez nosotros hagamos esto, pasaremos a una tercera parte. Vamos a retomar el texto de Daniel 11:40, que es el que nos compete en esta mañana. Vamos a estudiarlo minuciosamente y de forma particular vamos a estar analizando detenidamente, minuciosamente, cada una de las frases que aparecen en este versículo. Les adelanto algo. Esta parte es la parte más importante de todo el tema. Esta parte es la que va a demostrar que esa es la interpretación correcta de Daniel 11:40. Esta parte es la que va a complementar todo el panorama y va a cerrar con broche de oro lo que es la interpretación. Una vez hagamos eso, daremos una interpretación global para entonces después complementar nuestras conclusiones bíblicas y teológicas a las cuales hayamos llegado con su faceta histórica. Todos nosotros conocemos que toda profecía se cumple ¿en qué? En la historia. Y si la historia no valida las conclusiones a las cuales yo haya podido llegar, de nada me sirve el yo haber llegado a una conclusión teológica, porque la historia no la avala. Una vez dicho esto, pasemos entonces a nuestra primera parte. Establecer los puntos fundamentales con relación a Daniel capítulo 11 que usted necesita conocer. En primer lugar, debemos de decir que Daniel 11 posee una peculiaridad que es la que le otorga su sentido de complejidad. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Eso lo que significa es que Daniel capítulo 11 es un capítulo sumamente difícil. De hecho, muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras llegan a decir que Daniel capítulo 11 es el capítulo más difícil que contiene las Sagradas Escrituras en su entereza. Si usted tiene duda, yo le invito a que cuando usted llegue a su hogar, abra su Biblia en Daniel capítulo 11 y lea el capítulo. Y usted se va a percatar de cuán complejo es la profecía de Daniel capítulo 11. Daniel 11 es el único capítulo de la Biblia que con sumo lujo de detalles esboza la historia de la humanidad desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Y eso es lo que hace que Daniel 11 sea tan difícil. En otras palabras, yo encuentro que en un solo capítulo de la Biblia, Dios hizo un resumen de más de 2500 años de historia. Es como si a usted le mandasen a hacer un resumen de 2500 años de historia en un solo papel.
Pues eso fue lo que Dios hizo en Daniel 11. Hizo un resumen de 2500 años de historia, pero lo impresionante de la profecía es que no es un resumen vago, no es un resumen amplio, es un resumen específico. Porque a diferencia de otras profecías, como por ejemplo la profecía de Daniel capítulo 2, que me habla de imperios, Daniel 11 no me habla de imperios. Daniel capítulo 11 se refiere a personajes particulares que tuvieron su intervención en la arena política de la historia. Porque allí yo encuentro que se alude a Marco Antonio. Allí yo encuentro que se alude y se habla de Cleopatra. En Daniel capítulo 11 se habla de una mujer que la historia conoció como Eunice. Y se habla de otra que se conoció como Berenice. Es decir, por encima de hablar de imperios, me habla de personajes particulares que tuvieron su intervención en la historia. Y esa es una de las peculiaridades de Daniel capítulo 11. Esa peculiaridad es la que lo hace tan interesante, pero a la vez tan complejo, pues recoge más de 2000 años de historia humana. En segundo lugar, yo quiero que usted comprenda que Daniel capítulo 11 presenta una pugna. Conforme usted entra a leer este capítulo, usted va a ver que Daniel 11 presenta una lucha. Y es una lucha que constantemente están llevando a cabo dos reyes. Dos reyes que el mismo capítulo se delimita a presentarlos como el rey del norte y el rey del sur. En esa lucha que llevan a cabo el rey del norte y el rey del sur, existe un pueblo que se encuentra en el centro. Y ahora yo quiero que usted comience a captar lo que quiero decir. Está el rey del norte y está el rey del sur. Ellos constantemente están luchando y eso es lo que describe la profecía de Daniel 11. Ahora, hay un pueblo que está en el centro de las luchas que llevan a cabo el rey del norte y el rey del sur. Ese pueblo que está en el centro se ve afectado por esas luchas. ¿Por qué? Sencillo. Porque cada vez que el rey del norte decide atacar al rey del sur, ¿por dónde tiene que pasar? Por el centro. Y si el rey del sur decide ripostar o contraatacar contra el rey del norte, ¿por dónde tiene que pasar? Por el centro otra vez. De ahí entonces que el pueblo que está en el centro de las luchas que llevan a cabo constantemente, el rey del norte y el rey del sur, se ve afectado por esas luchas. Vamos a un tercer punto que usted tiene que conocer con relación a Daniel 11. Lo que determina la identificación del rey del norte y del rey del sur respectivamente es su ubicación geográfica siendo observados desde Palestina misma. Y explicamos lo que significa eso. Para usted comprender qué significa el rey del norte y el rey del sur, usted tiene que ubicarse en Palestina. Y una vez usted se ubica en Palestina, usted va a encontrar que el pueblo de Israel era el pueblo que se encontraba en el centro de las luchas que llevaban a cabo constantemente el rey del norte y el rey del sur. Era el pueblo de Israel el que se veía afectado por esas luchas. Esto entonces llevó que tanto historiadores como teólogos concluyeran que en la profecía de Daniel capítulo 11 entonces, el rey del norte debía de representar lo que estaba al norte de Palestina y el rey del sur lo que estaba al sur de Palestina. Ahora nosotros vamos a encontrar un mapa de lo que es Palestina. Miren, aquí usted encuentra a Jerusalén. De hecho, el centro de la profecía bíblica siempre tiene que ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba ubicado en Jerusalén. Por lo tanto, este es el centro de la profecía. Una vez usted se ubica en Jerusalén, usted va a encontrar que al norte, es decir, todo este territorio en verde, representa el imperio asirio. Y cuando usted se ubica al sur de Jerusalén, usted va a encontrar que allí se encuentra ¿qué cosa? Egipto. Entonces, los historiadores y teólogos concluyeron, si el centro de la profecía es Jerusalén, y al norte yo encuentro a Siria, y al sur yo encuentro a Egipto, eso significa que en la profecía de Daniel capítulo 11, el rey del norte debe representar a Siria y sus reyes, y el rey del sur debe representar a Egipto y sus reyes. Entonces Jerusalén se establece en la base para establecer los puntos cardinales del norte y del sur. Ahora,
Existe un principio de hermenéutica bíblica, esa palabra lo que significa es interpretación bíblica. Existe un principio de hermenéutica bíblica que me dice